Facultad de Lenguas y Letras. Día Internacional de la Lengua Materna. Círculo de conversación. En 1999, la UNESCO aprobó la idea de proclamar el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. Así como esta, nosotros también creemos en la importancia de la divulgación de la lingüística y la cultura para la sociedad. Es por eso que estamos aquí creando este espacio con mi compañero Alejandro Dorantes, Merario Triveros y su servidor, estudiantes de lingüística de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidos. ¡Feliz Día Internacional de la Lengua Materna! Ella, today is Mother Tongue Day. Желаю вам счастливого дня родного языка. Happy International Day of the Mother Tongue. Joyeuse journée de la langue maternelle. Feliz Día de la Lengua Materna. Journée internacional de la langue maternelle. Koksai Bogo de. Bon dia a tothom, feliç dia de la llengua materna. Bonne journée internationale de la langue materne. Joyeux jour de la langue maternelle. Feliz día de la lengua materna. Arjogapa, Arnono. Buena giornata de la madrelingua. Internationals Morsmålsdag. 좋은 하루 보내세요. Happy Mother Language Day. Feliz dia da língua materna. Joyeux jour de la langue maternelle. Happy International Mother Language Day. Joyeux jour de la langue maternelle à tous. Dibenhe nuya yandongo zoto và gamonhida ya mahnyap kihu ganyotu. Schönes Tag der Muttersprache. Buona giornata internazionale de la lingua madre. Hoy estamos con el profesor Gabino Tepetate, quien imparte el curso de náhuatl aquí en nuestra máxima casa de estudios. Profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y quería empezar la entrevista preguntándole por qué y cómo aprendió usted náhuatl. Gracias por la invitación y con todo gusto voy a platicarles acerca de mi experiencia en relación a mi lengua. La lengua náhuatl yo no tuve necesidad de estudiarla porque la aprendí a través de mis padres. Mis padres son indígenas de habla náhuatl y ellos son los que me enseñaron a hablar esta lengua. Así es que puedo decir que lo aprendí de nacimiento, desde el vientre de mi madre. Y usted me mencionaba que usted es de la comunidad de Citlala, en Guerrero. En esa comunidad ustedes tienen una escuela primaria en donde las clases se imparten en náhuatl. Mira, tengo ya bastantes años de edad. En mis tiempos no había enseñanza de lengua náhuatl. La comunidad somos hablantes del náhuatl. Por lo tanto, en ese tiempo no había esa enseñanza que después se hizo el proyecto de que en los lugares donde se hablaba alguna lengua originaria se diera la educación bilingüe. Pero en mis tiempos, todos éramos o somos hablantes del náhuatl. No había necesidad de eso. Así es que toda la comunidad en aquel tiempo, nuestra lengua primera con la que nosotros nos comunicábamos y hasta la fecha nos seguimos comunicando, aunque ahora ya muchos somos bilingües, ha sido siempre la lengua náhuatl, que nosotros ahí en nuestro pueblo, en el pueblo de Citlala, Guerrero, de la montaña baja del estado de Guerrero, le llamamos a la lengua el mexicano. Y por ejemplo, ¿sabes si ahora en las escuelas tienen libros, el gobierno les proporciona libros en la lengua que ustedes hablan o se imparten las clases en español? Las clases actualmente, como creo que en todos los lugares del país, se imparten en la lengua del español. Pero en los lugares en donde se habla alguna lengua originaria, en el caso de mi pueblo, Citlala Guerrero, allí hay enseñanza bilingüe. Se enseña el español y la lengua propia del lugar. Lamentablemente que esta enseñanza se reduce al nivel de la primaria, ya no se continúa con los otros grados de enseñanza y eso hace que pues se vaya dejando
la lengua y se vaya adoptando la lengua mayoritaria que se habla en el país, que es una lengua muy influyente para nosotros los que hablamos el náhuatl, y terminamos hablando más el español que el náhuatl. Ok, y otra cosa que me pareció muy interesante es su apellido, Tepetate. ¿Estos apellidos ustedes los eligen o de qué generaciones vienen? Bueno, lo mismo que mencioné hace un momento. Nosotros no hemos tenido oportunidad de elegir los nombres. Los nombres los ponen los papás, y en mis tiempos generalmente los nombres tienen que ver con el gusto de los papás o también con la influencia de un calendario famoso que se conoció durante mucho tiempo, no sé si actualmente, el calendario Galván. De ahí se escogían los nombres, pero generalmente los apellidos son originarios del pueblo, que tienen que ver con la lengua. Así es que en lo que respecta a mi apellido Tepetate, se debe precisamente a la costumbre de poner los apellidos propios del lugar relacionados con la lengua. En cambio, el nombre primero, como es el mío, de Gavino, eso es por una parte, tiene relación con el calendario que algunos manejaban, y también con la voluntad de los papás. Siempre a los primeros hijos varones querían ponerles el nombre de ellos. ¿Y usted recuerda algunos otros apellidos de su comunidad que nos pueda decir? Por ejemplo, Yectli es un apellido náhuatl. ¿Y qué significa? Yectli quiere decir correcto, quiere decir honesto, y también mi propio apellido, Tepetate, que viene de Tepetlatl, relacionado con una piedra. Una piedra que se identifica actualmente parecido a lo que es el tepetate que se usa para compactar los pisos. Ok, usted me comentaba que tienen una celebración que se llama la pelea de tigres. En mi pueblo, Citlala Guerrero, hay varias tradiciones. Una de ellas es la tradición de la pelea de tigres. Este es un ritual dedicado al dios de la lluvia, a Tlaloc. ¿Y más o menos qué hacen? Perdón, sí, cómo no. Y la costumbre es reunirse por barrios, subir a un cerro que se llama el Cerro de la Cruz, que nosotros allá le llamamos Cruzco, pero que hace referencia al Cerro de la Cruz. Entonces se organizan los barrios, se organizan los grupos que representan al hombre jaguar, y en la cumbre hacen un rito a las deidades, hacen un rito propiamente a Tlaloc, al dios de la lluvia, precisamente para solicitar esta agua indispensable para la vida, no nada más del campo, para la vida agrícola, para la siembra, sino también para la vida de cada una de las personas. Esa tradición, yo no recuerdo acerca de cuántos años se lleva realizando, se pierde en la memoria, pero lo que sí es algo que se sigue haciendo cada año, y juntamente a este rito de súplica de lluvias se acompaña con un acto que se realiza en el centro de la población, que es un enfrentamiento entre un grupo con otro. Estos grupos se visten de jaguares, la vestimenta se asemeja a lo que es un jaguar, se ponen también unas máscaras, y ellos tienen que enfrentarse en un pleito con una especie de macana, pero elaborado con una reata que ellos elaboran y que tensa, incluso remojándolo hasta con alcohol para que quede bien macizo, y con eso es con el que ellos se enfrentan uno al otro. Esto se hace
vuelvo a repetir, como un rito de sacrificio, derramamiento de sangre para solicitar la lluvia. No es una violencia que moleste a los que hacen o participan en este ritual. Se hace convencidos de que se está haciendo un sacrificio, y al terminar la confrontación se saludan y sigue la amistad y la convivencia sana. Es muy interesante porque ahorita mencionaba Tlaloc, su comunidad es, su religión es católica, cristiana, o todavía siguen adorando a todos estos dioses mexicas. Bueno, la religión de la comunidad de este pueblo de Citlala mayoritariamente es la religión católica. Pero también en esta religión católica se introducen ciertas creencias ancestrales, como esta, por ejemplo, de la petición de la lluvia. Se hace ciertamente influenciados por la religión católica para solicitarla al Dios que dieron a conocer con la evangelización los misioneros. Pero también dentro de ello existe un sincretismo de las creencias que se van pasando ya de una manera ancestral. ¿En qué fecha aproximadamente del año se realizan este tipo de rituales, en específico este que nos comenta? Es en el mes de mayo, 2 o 3, perdón, es el 5 de mayo. Es el 5. ¿Y comen o beben algo en especial en esa celebración? Sí, en un rito religioso nunca falta la comida y la bebida. La comida se comparte, como también la bebida, y la bebida que se utiliza es el mezcal. Allá hay pueblos cercanos que tienen fábricas para la elaboración del mezcal, y es algo muy, muy tradicional. Pero también los tiempos van cambiando y se van introduciendo otras bebidas, como también ya es el tequila, la cerveza, incluso hasta algunas bebidas ya de renombre. Y bueno, cambiando un poquito de tema y regresando, bueno, antes que nada, un gusto tenerlo con nosotros. No, gracias, gusto es mío. Regresando un poquito al tema que mencionábamos hace un momento sobre la educación, que nos comentaba que después de la secundaria ya no pues se continúa con la educación en el idioma. A mí me gustaría saber unos aspectos pues, con respecto a la lengua. Por ejemplo, dentro de su comunidad, ¿cuál es la visión que se tiene de las personas que únicamente hablan su lengua, la perspectiva que se tiene de las personas bilingües y la perspectiva de las personas que únicamente hablan el español? La población actualmente, casi todos somos bilingües. Solo las personas ya más ancianas, más grandes que un servidor, algunas personas de esta edad siguen hablando el náhuatl y muy poco el español. Entre nosotros no hay gran discriminación. O sea, nos aceptamos que somos indígenas, que somos hablantes del náhuatl. Empieza a suceder con algunos más jóvenes que han tenido un contacto ya con otros hablantes, porque como vivimos en un ambiente en el que todos tenemos que salir para buscar mejores maneras de vivir, pues en las ciudades se aprenden esas costumbres propias de la ciudad, y desde luego se adopta la lengua mayoritaria, que es el español. Entonces, al llegar al pueblo, pues se sigue hablando el náhuatl, pero empiezan a hablar más el español. Entre nosotros ciertamente no hay gran discriminación, pero sí, para los que nada más son hablantes del idioma del español, miran con cierto desprecio a los que seguimos hablando esta lengua.
quiero aclarar que de mi parte tengo muchos años que dejé de vivir en mi pueblo. Nada más llego a visitarlo una vez al año, a veces pasan varios años en el que yo me hago presente. Por eso hay muchas cosas de las que actualmente no puedo dar razón. Pero sí, como tengo familiares que viven o están más frecuentemente allá en mi pueblo, a través de ellos estoy al tanto de lo que sucede. Todos somos actualmente, puedo decir, si no todos, casi todos, bilingües. Hablamos nuestra lengua náhuatl y hablamos también el español. Y luego también con respecto a eso, ya que nos comenta que pues sobre todo con los más jóvenes y que solamente hablan español se da pues esta situación de la discriminación, ¿qué es lo que usted pudiera sugerir pues para reducir este tipo de comportamiento hacia los hablantes de la lengua? Bueno, actualmente nos sentimos orgullosos de hablar una lengua originaria. En mi caso, de hablar la lengua náhuatl. Los que hemos tenido oportunidad de salir, porque estamos en un tiempo en el que está el fenómeno de la movilidad humana, pues todos andamos de un lugar a otro y allá nos involucramos con otras costumbres y desde luego con la lengua que habla la mayoría, pero no nos olvidamos de nuestra lengua y no nos olvidamos de nuestra lengua ni de nuestra tierra, porque cuando llegan las fiestas propias de la comunidad, la mayoría se acerca a visitar a los familiares, se integra a las costumbres, vuelve a retomar su lengua con mucha alegría, pero ciertamente nos estamos haciendo más torpes en el hablar nuestra lengua que en el hablar el idioma español, precisamente porque nos hemos ido alejando de nuestro pueblo y de nuestra gente. Pero eso lo superamos tan pronto nos integramos a nuestra comunidad, volvemos a desenvolvernos. Aunque en mi caso, como tengo poco de frecuentar mi pueblo, me he hecho un poquito más torpe en lo que se refiere al desenvolvimiento de mi lengua. Pero lo que yo aprendí desde niño, eso es algo que quedó muy plasmado en mí y que no se me olvida. Excelente. Y bueno, la última participación para mí sería, pues con respecto a la lengua, ¿cuál usted consideraría que son de las palabras más bonitas o más curiosas que tiene su lengua? Lo que más me gusta a mí de mi lengua es esta característica que poco a poco empieza a desaparecer actualmente, es la cuestión reverencial. Para nosotros, todas las personas, todos los animales, todas las cosas, hasta las mismas palabras, tienen un valor que hay que reconocer y por eso cuando expresamos todo esto lo decimos con aprecio, con afecto, porque reconocemos que en todo hay dignidad. Vuelvo a repetir, incluso hasta en las palabras. Por ejemplo, esta partícula que usamos mucho, atzintli, quiere decir agua y no tanto agüita. También se puede entender en el sentido diminutivo, pero sobre todo esa expresión tiene un sentido, tiene un contenido de respeto en cuanto a la pronunciación. Es más, no tiene traducción, es la misma actitud del que habla que manifiesta en esa palabra, atzintli, es decir, agua. Pero también, desde luego, como hace falta explicarlo, terminamos diciendo que es agüita, pero propiamente es agua, pero expresado con reverencia, con aprecio. Esto para todo, vuelvo a repetir, para los animales, para las cosas y no se diga para las personas. Lo único que no puede hacer uno es autorreverenciarse,
Eso sí es mal visto dentro de nuestra cultura. Yo tuve la oportunidad de tomar una de sus clases y se me quedó muy grabada la palabra gracias. En náhuatl decimos gracias tlazocamati. Y en mi pueblo usamos también la palabra tlaxtlahui. Cada una de estas palabras tienen un contenido, un sentido muy especial. La palabra tlazocamati significa el reconocer la actitud de la persona a quienes nos dirigimos para decirle gracias. Es decir, aquella persona que sabe amar, aquella persona que sabe hacer algo positivo. Es a quien nosotros le decimos tlazocamati. Y también la otra palabra que utilizamos es tlaxtlahui. Tlaxtlahui tiene el sentido de retribuir, de pagar el bien que nos han hecho. Bueno, pues esas son dos palabras que utilizamos para agradecer, tlazocamati o tlaxtlahui. Muy bien, muchas gracias, profesor, nuevamente por acompañarnos, por contarnos estas cosas tan interesantes y tan bonitas, tanto de su cultura, de su persona y de su lengua. Ahora a mí me gustaría preguntarle, ¿de qué forma cree usted que podamos fortalecer el uso de estas lenguas originarias, no solo en su comunidad, sino también en la ciudad donde predomina la lengua mayoritaria, que es el español? Yo he pensado que una estrategia para revitalizar las lenguas originarias, para revitalizar la lengua náhuatl que se sigue hablando, es la que más población hablante tiene. No hay otra mejor manera que enseñarla a hablar, porque las lenguas son para hablarse, y si dejamos de hablarlas, las vamos olvidando, las vamos relegando, y eso ciertamente es algo que no debemos hacer. Por lo tanto, yo invito a los que tengan oportunidad, que no son hablantes del náhuatl, pero que quieran aprenderlo, que lo hagan, y que en esta enseñanza se dé una prioridad al habla. Considero que debemos de poner el énfasis en el hablar. Hace falta la escritura, tiene que ir acompañada la escritura, desde luego, pero la prioridad tenemos que centrarla en enseñarla a hablar. Ya después nos pondremos de acuerdo acerca de la mejor manera de escribirla, porque actualmente la escritura ha evolucionado. Tenemos una escritura que es clásica, tenemos una escritura antigua y tenemos una escritura que se está promoviendo, que es la escritura moderna. No están inventando los sonidos, desde luego, no están inventando las letras ya están puestas por los misioneros, que son los que pusieron el alfabeto latino al habla de los pueblos de aquel tiempo con los que ellos se encontraron. Pero sí, ciertamente la escritura podría quedar como un segundo momento. El primer momento sería intensificar el que uno pueda hablarlo, que lo escuche, que uno lo entienda y que uno pueda entrar en comunicación. Muchas gracias. Y también por lo mismo que nos comenta, que debemos fomentar ese uso del habla, de la lengua. ¿Usted considera importante la inclusión de las lenguas indígenas u originarias en la currícula de los maestros, ya que hoy en día, por ejemplo, tenemos mucho la innovación educativa y la inclusión educativa en los planteles de educación básica? Desde luego, sería un gran logro el que tuviéramos en todas las escuelas, en todos los niveles, la enseñanza de las lenguas originarias, por lo menos la que se habla más en los distintos lugares, en las distintas regiones. Por ejemplo, aquí en Querétaro, la lengua originaria que más se habla en esta región es el ñañó, o también como le llamamos otomí. Entonces, aquí en Querétaro, que se siga dando esa difusión y esa enseñanza, no nada más en los pueblos que hablan esta lengua, en las comunidades que se hablan esta lengua, que serían Amialco, municipio de Amialco,
el municipio de Tolimán, sino también en las demás escuelas, incluso en las universidades. Yo tengo entendido y me he dado cuenta, lo he confirmado, que en la universidad, en la Facultad de Filosofía, se tiene ya mucho tiempo impartiendo la lengua y cultura ñañú, la lengua y cultura otomí, y qué bueno que se siga haciendo, que sigan ofreciendo pues estas oportunidades para que todos los que vivimos en este estado de Querétaro aprendiéramos la lengua ñañú, aprendiéramos el otomí. Y en lo que se refiere a mi lengua, que es una lengua que se habla en muchas partes de la República, podría ser una lengua que se enseñara en las distintas universidades. Y tengo entendido también que poco a poco se van dando oportunidades, o como podría llamarle, apertura, promoción en las instituciones educativas, en el nivel universitario, para que se enseñe la lengua náhuatl. Algo que siempre se ha hecho es en la UNAM, se ha hecho también en Jalisco, en Puebla, en Veracruz. Incluso tengo la información que se está ofreciendo una maestría en una universidad, me parece que Universidad Veracruzana, y eso quiere decir que poco a poco se ha ido visibilizando la importancia y el interés de las lenguas originarias, de las lenguas que hay en nuestro país, y que no hay que dejar que estas lenguas mueran, porque son un legado que nosotros tenemos que cuidar y también tenemos que fortalecer y difundir. Sería importante incluso tomar como ejemplo a estas universidades y a la Facultad misma de Filosofía para hacer lo mismo y que se haga lo mismo aquí en nuestra Facultad de Lenguas, sobre todo porque hay universidades donde, bueno, en el mundo donde se les pide hacer el trabajo en su misma lengua, en alguna lengua extranjera, pero aparte en una lengua originaria, y consideraría que sería algo importante que hiciéramos pues en nuestro país, sobre todo para darle visibilidad. Yo aprovecho pues para mencionar que aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, de donde soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas con la carrera de Sociología, se está impartiendo en distintas facultades talleres de lengua y cultura náhuatl. Yo estoy involucrado en esto, impartiendo estos talleres en ciencias políticas, en la Facultad de Filosofía, y también en el campus del aeropuerto de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos impartiendo cursos y talleres de lengua náhuatl. Entonces, creo que cada vez los centros educativos han ido incluyendo dentro de sus programas el que se impartan las lenguas originarias, y ojalá logremos que sea una enseñanza a la que se invite a toda la comunidad universitaria a aprender y a conocer las lenguas originarias. Muchas gracias. Y finalmente, pero no menos importante, ¿qué es lo que más le orgullece de su lengua materna y de su cultura? Lo que más me orgullece de mi lengua es que con el tiempo he revalorado un legado tan importante como es la cultura y la lengua de la que soy hablante, el náhuatl. Considero que es una de mis fortalezas. Son muchas mis debilidades, pero una de mis fortalezas es precisamente la lengua náhuatl. Y esto que yo valoro mucho, que forma parte de mi identidad, quiero compartirla. Ya la curva de la vida ya va de bajada y tengo que dejar un legado. Y el mejor legado que puedo dar a las nuevas generaciones es el compartirles mi lengua. Es algo de lo que más aprecio, y a lo mejor en un principio no lo supe valorar debidamente,
porque también esta oportunidad de poder estudiar, incluso a nivel universitario, en lo que se refiere a mi lengua y a mi condición indígena, creo que no me favoreció mucho, porque durante tanto tiempo la escuela, incluso la universidad, ha desindigenizado. Actualmente las cosas están cambiando en todo el país, a nivel universitario, a nivel de instituciones educativas, a nivel de centros de cultura. En sus programas de trabajo están incluyendo las lenguas originarias. Y esto es algo que personalmente me llena de gratitud, de agradecimiento, y que el desafío es grande, que tenemos que aprovechar los que somos hablantes de lenguas originarias. Y bueno, para ir concluyendo esta conversación, me gustaría pedirles si, por favor, yo sé que a ustedes les gusta mucho la poesía, no sé si tuviera alguna frase que nos pudiera compartir. Con gusto les comparto algo de lo que he intentado escribir. Yo no soy poeta ni soy escritor de poesía, pero lo estoy intentando. Tengo esto que he intentado escribir y compartirlo. Se llama Tonahuatlato, que quiere decir nuestra lengua náhuatl. Tonahuatlato. Huanutexcahuaque tococoltin amotlami. Nuestra lengua náhuatl, que nos dejaron nuestros abuelos, no se acaba. Nemi y panhuehuentzin, Nemi y pantelpochtli, Nemi y panconetl, Tlacame y Huancihuame y Axcan. Viven el viejo, viven el joven, viven el niño, hombres y mujeres de hoy. Tonahuatlato, Texmastia, Ken, Tiyolnemisque, Axcan, Mostla, Iwan Huiptla, Quetla, Nenecayome, Iwan Amolneuqui, Ontlamatilisti, Tonahuatlato. Nuestra lengua náhuatl nos enseña cómo vivir hoy, mañana y pasado mañana, como iguales y diferentes. Nuestra lengua náhuatl es sabiduría. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera agradecer al profesor Gabino Tepetate por su tiempo, una persona muy agradable, y pues nos encantó platicar con usted. También me gustaría agradecer a la Facultad de Lenguas y Letras por las facilidades, a las instalaciones del hangar que nos hicieron favor de prestarnos, a nuestra máxima casa de estudios y a la profesora Selene Hernández por organizar estas actividades. Profesor. No me queda más que agradecerles y felicitarlos. Tlazocamati, Miyek, Nochi, Amejuanti. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Y recuerden, muy importante este 21 de febrero, enlazar culturas con mi palabra.